Dueño Fede Cases presenta. Los altos índices de jóvenes, adolescentes, embarazadas y menores solteras nos tiene a todos alarmados y por supuesto a las autoridades también. Para profundizar en este tema nos acompaña en la entrevista de Hechos AM. Está con nosotros Elena Zúñiga del Fondo de Población de Naciones Unidas, también Dina Eugenia Bonilla del Programa de Adolescentes del Ministerio de Salud y el pastor Marlon Torres. Con ellos vamos a conocer los diferentes puntos de vista, tanto de Naciones Unidas, así también de la Iglesia Católica, de un pastor y del Ministerio de Salud, todos los costos y todo lo que tiene que ver con estos índices de adolescentes embarazadas, que realmente es alarmante. Hace 2 días conocimos de este informe y bueno, es realmente alarmante, lo repito, 2 de cada 10 salvadoreños tienen su primer hijo, salvadoreñas tienen su primer hijo antes de los 18 años. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este programa, por darnos este espacio para hablar de un tema verdaderamente desafiante para El Salvador, que es el tema del embarazo en la niñez, el embarazo en las mujeres menores de 18 años de edad, ¿verdad? Es un tema desafiante y es un tema muy polémico también, porque aquí surgen muchos temas como, por ejemplo, utilizar métodos anticonceptivos, la educación sexual, qué es lo que en realidad tenemos que hacer, qué es lo que tienen que hacer las autoridades. Y más allá de ver el costo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, es la repercusión psicológica que tiene en el desempeño de los menores. Hace más o menos un mes tuve la oportunidad de hablar con el representante de UNICEF en El Salvador y decía que este es uno de los principales frenos de mano para las jóvenes para poder desarrollarse después. Así que, bueno, primero comencemos hablando con usted de este informe. 2 de cada 10 salvadoreñas tienen su primer hijo antes de los 18 años. Sí, bueno, estamos en realidad hablando que es 1 de cada 4 salvadoreñas, porque es el 24% de las mujeres en general en las generaciones jóvenes que se están embarazando y están llegando a la edad de 18 años ya habiendo tenido un hijo. Esto quiere decir que estamos teniendo una fecundidad muy temprana, un inicio de la maternidad a edades muy tempranas y que básicamente se trata de niñas, porque todavía no les hemos dado el derecho a votar, ¿no? Todavía no tienen el derecho a votar y ya tienen la responsabilidad de la crianza de un hijo, ¿verdad? Estamos hablando de maternidad en la infancia. Y en el caso, por ejemplo, de El Salvador, están en las cifras muy elevadas. Hay otros países en Centroamérica que también presentan cifras elevadas, como Guatemala, Honduras, donde el porcentaje es de 26 y 28%, también alrededor de 1 de cada 4. Pero sin embargo hay otros países donde el porcentaje es mucho menor, como Costa Rica, que no está muy lejos de aquí, donde este porcentaje no llega al 9%. Estamos hablando de que hay condiciones que están ocurriendo en el país que deben llamarnos la atención de por qué no debería de ser un país que tuviera una fecundidad tan temprana. ¿Qué implica esto para el Estado, esta cantidad tan alarmante de embarazos en adolescentes? O sea, por una parte, digamos, todas las implicaciones que tiene en el sentido de todas las complicaciones que pueda tener un adolescente, si lo vemos desde el punto de vista de la salud, que en la parte psicológica no está suficientemente madura pues para enfrentar una maternidad porque no es su tiempo, ¿verdad? Y por otro lado también el hecho de que muchos de los embarazos son por personas mayores de 10 años, en el caso de las adolescentes. Entonces, el manejo, por ejemplo, del poder hace, digamos, que se dé el evento del embarazo. Entonces, eso ocasiona, por ejemplo, las muertes maternas también, que sean altas y casi siempre esas están relacionadas, en el caso de las adolescentes, con el suicidio, ¿verdad? Entonces, tiene grandes implicaciones tanto para el grupo familiar como, imagínense lo que implica la muerte de una persona, sí, para todo su grupo familiar, para la misma comunidad, para la sociedad. Entonces, por eso es importante pues que todos desde nuestro nivel de donde estamos, la familia, la comunidad, los diferentes sectores, actuemos pues para esta situación. Exacto, entonces, la comunidad es sumamente importante, por eso también es sumamente importante destacar la posición de las iglesias dentro de las comunidades de estos temas, porque también, según estaba platicando, como les decía, con gente de UNICEF, me decían es que muchas de estas niñas sienten que son rechazadas, que ya no son aceptadas en la sociedad porque han sido violadas, han sido víctimas de abuso sexual, o si no, bueno, quedaron embarazadas y sienten que ya no pueden seguir adelante. ¿Cuál es su posición, padre, con respecto a esto?
200 adolescentes pierden la vida al momento del parto cada día en el mundo, y de este grupo es parte de 7.3 millones de menores de edad que dan a luz cada año a nivel mundial. Y parte de toda esta cifra grande, pues hay muchas salvadoreñas también ahí. Bueno, buenos días, pastor evangélico. Pastor, sí. Disculpe. Realmente estábamos hablando antes de llegar a esto. Realmente estamos conversando ahí un poco acerca de que este es un problema que no queremos aceptar, pero ya está fuertemente en nuestra sociedad, ¿no? Y hay que aceptar también juntamente con ellos todas las consecuencias que trae, y ese alto índice de chicas que están muriendo está, ¿cómo se llama?, de alguna manera está obligándonos, ¿verdad?, a que como iglesias trabajemos más unidos, como también instituciones, salud, podamos trabajar más unidos y podamos reforzar el trabajo para poder lograr algo en este tema que nos está dañando tanto y alarmante. Creo yo que debemos fuertemente poner el foco en esto, ¿verdad?, que está alarmando, sobre todo en las zonas quizás que han sido más golpeadas por drogas, pandillas en nuestro país, y valdría la pena, ¿verdad?, que hubiese un enfoque de parte también del país de cómo sostener o poder quizás traer una educación o un auxilio, ¿verdad?, a este problema que se está dando ahorita. Según el informe, ¿cuáles son las principales causas por las que se dan estos embarazos precoces? Bueno, hay diferentes causas, son múltiples causas, y definitivamente uno tiene que distinguir entre el grupo de menores de 14 años de edad, que es un grupo que ahora llama mucho la atención porque está siendo muy visible la incidencia del embarazo a esas edades, a tempranas. Hay menores de 14 años que han sido embarazadas. Hay, claro, que hay, y cada año hay muchas. Hay cientos en El Salvador de niñas que se embarazan de 9, de 10, de 11, de 12, de 13 años de edad. Es increíble. Es muy, muy impresionante. Solamente con cifras incluso del Ministerio de Salud se sabe que más de 1.700 niñas fueron madres en el año 2012, menores de 14 años. Y de ellas, alrededor de 200, más de 200 fueron menores de 13, o sea, hasta 12 años de edad. Estamos hablando de muchas niñas, y ese es un grupo muy especial que tiene que tener que requiere de una atención especial. Sí. Está muy vinculado a la violencia, al abuso, a la coacción de miembros del entorno familiar y comunitario de las chicas. En la mayoría de los casos las niñas saben quiénes son los abusadores, y quizás muchas de ellas ni siquiera lograron ver su primera menstruación cuando ya se convirtieron en madres. Y esto es porque han sido expuestas por mucho tiempo a abuso sexual. Ese es un problema muy fuerte y que también está vinculado, como hablábamos ahora, con el crecimiento de la violencia social en las comunidades, que también está exponiendo cada vez más a las chicas, a las niñas muy jovencitas, como carnes de cañón, ¿verdad?, como mercancías, ¿verdad?, con las que las familias a veces tienen que aceptar o negociar con los pandilleros para la sobrevivencia de la niña y de la familia. Entonces es un tema muy especial. Pero hay otros que tienen que ver más también con la falta de acceso a la educación, y a las oportunidades en general de largo plazo para las niñas. Entonces, no tienen una visión de futuro, una expectativa de mejora, están con una cultura sumamente desigual en términos de hombres y mujeres. Es muy alta la deserción escolar. La deserción escolar, el no mantener a las niñas en la escuela genera un riesgo enorme de embarazo, además de que hay deserción escolar por embarazo. Entonces el tema de la sexualidad de las chicas es muy importante si queremos mirar, y tenemos que mirar en invertir en aumentar el acceso a la escuela y aumentar el acceso a la educación sexual integral. Aumentar, porque es importante, y se ha demostrado que la educación empodera a las personas. Conocer, saber, nos hace mejores actores, mejores agentes de cambio y mejores conductores de nuestro propio futuro. En el caso de las chicas, la educación integral de la sexualidad es una fuerza, es un instrumento, hombres y mujeres, para ambos, para niños y niñas, un instrumento de cambio, de agencia, de mejora, de mirar en nuestro futuro. Y eso creo que es también un reto muy importante para El Salvador, de ampliar el acceso a esa educación
más comprensiva, amplia, que promueva equidad de género entre hombres y mujeres, que eleve el valor de la mujer en la sociedad, que también es importante, y trastocar la cultura de la familia. Sí, la mujer en la sociedad, que es otro tema también. Es un tema muy relacionado. Muy relacionado y del cual vamos caminando poco a poco. No, quería compartir con nosotros algo, Dina. Sí, siempre hablando de las mismas causas para el embarazo en adolescentes, es importante también la autoestima, y la autoestima se va construyendo desde que se es niño o que se es niña, y a veces en casa. O sea, la familia es un grupo muy determinante y actualmente tenemos mucho problema, digamos, con las familias, en el sentido de que, por ejemplo, hay mucha violencia. Por otro lado, es de que van construyendo anillo que no sirve para nada. Entonces, la persona se va formando como que no sirve para nada. Entonces, en un momento determinado, la gente no puede decidir sobre su propio cuerpo, digamos, en la adolescente. Entonces, la toman como que es una persona que no vale. Y ella se siente igual, ¿vea? Y relacionado también con la parte de las relaciones de poder, ¿verdad? El que tiene el poder es la persona que tiene mayor edad. El que tiene el poder, por ejemplo, en la pareja es el muchacho, el novio, o la pareja que puede ser 5, 10 o más años de edad. Y también lo de la parte de la violencia. O sea, si hay violencia dentro del grupo familiar, ya el adolescente lo toma como una parte normal. Si la mamá es violentada por el papá, entonces va construyendo de que es un ambiente normal. Entonces es importante también. Y lo otro, proyecto de vida, ¿verdad? A veces están en ciertas condiciones que ya no miran cuáles son sus mayores aspiraciones y creen también en algún momento que el ser madres es una opción. Es el fin. Es el fin, entonces debemos de trabajar porque realmente muchas de nuestras adolescentes cuando salen embarazadas ya no se incorporan al sistema educativo. Sí, claro. Porque tienen ya un nuevo rol, entonces los adultos que están alrededor, ya está embarazada, entonces asuma como que es una persona adulta, pero todavía a nivel emocional, a nivel psicológico, biológico, no es una persona que esté para llevar esa gran responsabilidad. Sí, pastor, me imagino que, bueno, la iglesia también tiene su postura en cuanto a la educación sexual. Este es un tema, digo, muy polémico porque, por ejemplo, en otros países se han presentado posiciones muy enfáticas en cuanto al uso del condón, en cuanto a la pastilla del día después, por ejemplo, en Chile. ¿Cuál es la posición, digamos, en base al sector evangélico, que es una de las iglesias más grandes del Salvador? Sí, la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y esto pues obliga al padre prácticamente para que pueda educar a su hijo incluso en el área sexual. Pero creo que estamos ahorita en una generación donde los padres se han vuelto sordos y los hijos se han vuelto mudos. El padre tiene tanto que hacer que pues no puede escuchar a su hijo, y su hijo pues basta con que tenga la televisión encendida, su computadora, su Facebook, que por cierto nos está haciendo bastante estrago, y esto pues nos deja un vacío grande de educación en nuestros jóvenes hoy en día. Ahora, el padre es el encargado, según la palabra del Señor y también según nuestras leyes, de poder enseñarle a su hijo una buena educación sexual, pero no es así, ¿verdad? La palabra de Dios también dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y creo yo que en la búsqueda del constante llevar alimento diario a los hogares se ha vuelto también un problema por el que el padre se llegó cansado y esto y lo otro. Pero como iglesia evangélica estamos quizás teniendo una problemática porque de cierta manera quiero creer que en nuestros jóvenes o en nuestras jóvenes hoy en día estamos creando una doble moral, porque si usted va a una unidad de salud, como usted mismo lo mencionaba hace poco, se le está dando a los chicos condones, se les está diciendo a las chicas que planifiquen, pero por otra parte, como padres, se les está diciendo a los chicos que mejor se detengan, que no lo hagan. Entonces, creo que los chicos, bueno, dicen, ¿qué hago? Por esta parte me dan condones y me invitan a que me ponga una inyección para planificar,
y por esta otra parte pues nos están diciendo no hacerlo. Entonces se llega a crear una doble moral. Creo que como padres, como sociedad, debemos obligadamente tomar una sola posición, ¿verdad? Ponernos, como en el caso de educación o de educar a nuestros hijos. Usted le dice a su hijo, usted se va a cuidar hasta el matrimonio, usted tiene una posición como padre. Pero si usted le dice, hija, usted vea qué quiere, si se cuida o usted vea si quiere esperar, hablemos, digamos. si quiere esperar hasta el matrimonio, usted decide si quiere tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces la chica dice, bueno, yo no sé qué hacer, ¿para qué tengo a mi papá si me está dando las dos opciones? Eso lo puedo hacer yo solo. Entonces eso mismo tenemos que hacer y eso es lo que como iglesia nosotros estamos haciendo ahorita, tomar una posición. De hecho, hablábamos antes, le decía que como iglesia estamos predicando, reuniendo jóvenes, jovencitas sobre todo, chicas, menores de edad, antes de los 15 años, y enseñándoles a que puedan ellas entender que sí se puede tener una vida sana o santa, le llamamos nosotros, antes del matrimonio, que allí es donde radica la verdadera felicidad de un matrimonio. Entonces, como iglesia, nosotros lo que estamos tratando de fortalecer es tener una posición ante este problema y poder educar a las chicas que todavía no están involucradas en esta situación, que tengan una posición, y es la de guardarse mejor antes de llegar, antes de no tener una relación sexual antes de llegar al matrimonio, ¿verdad? Si esto se lograra, creo que sería un éxito y pudiéramos ganar muchas cosas. Y al final es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Hay que retomar el informe. Durante el 2013, el Hospital de Maternidad hasta junio ha atendido 5.563 mujeres y de ellas 73 son jóvenes de 10 a 14 años y 1.486 entre los 15 y 19 años. Es decir, solo en maternidad se atendieron, porque claro, tiene que haber muchos lugares, cantones, por ejemplo, que no tienen la oportunidad de venir a San Salvador, a la capital, ir a maternidad y tienen sus hijos ahí donde viven, o la partera, que también me imagino que todavía se utiliza. Bueno, pero según el estudio, solo en el 2013, hasta junio, en maternidad, 5.563 mujeres. Definitivamente es un número que nos debe alarmar, ¿verdad? Preguntarnos si esas niñas, todas esas niñas tuvieron un padre en la familia, ¿no? Si vemos las encuestas de hogares, nos damos cuenta que el porcentaje de chicos que viven, menores de 18 años, que viven con un padre y madre en el hogar, ¿no? Es un porcentaje mucho menor. ¿Esto influye cuando es un hogar disfuncional? Me refiero, no necesariamente llamaría disfuncional, o sea, una pareja que muchas veces se separa lo hace por buscar la funcionalidad, ¿verdad? En la familia y en un contexto donde no haya violencia. Entonces, pero yo diría, en hogares donde los chicos no necesariamente viven, y en El Salvador lamentablemente, porque la migración es un factor muy importante para la sobrevivencia de la familia, muchos padres, muchas madres tienen que emigrar y un gran porcentaje, yo diría la mayoría de los menores de 18 años no viven con padre y madre en el hogar. La mayoría vive, un porcentaje muy elevado, vive sin uno de ambos padres y la otra tiene que estar trabajando, o viven totalmente con abuelos o con otros parientes que también están trabajando y que tampoco tienen muchas veces la posibilidad de comunicarse y de relacionarse con ellos de la misma manera. Así también, ¿no? También estamos ante situaciones donde los chicos viven prácticamente solos, ¿no? Prácticamente solos. Entonces, esta relación ideal, digamos, donde los padres pueden tener una comunicación, donde se puede tener esta protección, no necesariamente se tiene. Y por el otro lado, tampoco los padres necesariamente son las personas que mejor calificadas para hablar con sus hijos sobre sexualidad. Muchas veces hay una serie de tabús y de temores que no permiten esta comunicación libre, y para las Naciones Unidas y con un enfoque de derechos humanos que hemos acordado, que las comunidades mundiales del mundo han acordado, es que el derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es un derecho individual de la persona desde el momento que lo necesita, que lo puede decidir, y esto incluye a los adolescentes. Ese es un reconocimiento, o sea, quien decide sobre la sexualidad es la persona. Sí, es uno, claro. Y las herramientas que los padres están obligados a darles a sus hijos son las herramientas para que esas decisiones sean las más acertadas, las más pertinentes,
pero finalmente van a ser ellos. Entonces, o sea, como que ponerse en acuerdo padres e hijos va a ser difícil. Los padres tienen que inculcar valores, inculcar perspectiva de futuro, darles los mejores elementos desde mi punto de vista para que tengan esa posibilidad de tomar las mejores decisiones, incluyendo la información adecuada que le permita decidir. La información adecuada requiere educación integral de la sexualidad, que le permita entender su cuerpo, ¿verdad? Es un tema complejo, pero es un tema importante de debate social. Vamos a regresar en los próximos minutos con su opinión. Le pido nos dé un par de segundos. Vamos a saludar a Alejandra Canales. Nos tiene importante información vía microonda. Alejandra, escuchamos tu reporte. Gracias, Roxana, buenos días. Me he trasladado hasta El Salvador del Mundo en este momento, en los alrededores de este lugar donde hay una afluencia masiva de unidades de transporte y lógicamente de pasajeros. Aquí el panorama es levemente diferente, ya que gestores del Viceministerio de Transporte y también de la empresa Subes están verificando el uso de la tarjeta prepago. Tienen les voy a mostrar en este momento los validadores, también acá le vamos a mostrar también a los gestores del BMT, quienes están verificando que estén utilizando la tarjeta. Pueden observar acá, esta persona gestora del BMT, están verificando que se utiliza la tarjeta con normalidad. Sí, verificando nada más que se está utilizando la tarjeta. ¿Han encontrado alguna anomalía? Sí, muchos. Pero ¿cuáles? No podemos darles mayor información a los medios. Pero, por ejemplo, que alguien tiene desconectado el validador o que no te está utilizando, ¿cuáles son las anomalías más frecuentes? Sí, son las anomalías más frecuentes, que está apagada a veces. Ok, pueden observar aquí a una cantidad mayor de personas sí está haciendo uso de la tarjeta y sobre todo también están los puntos de venta de la tarjeta Subes en este lugar. También se han hecho presentes empresarios de transporte para verificar su utilización. También Roxana, te cuento que representantes de las empresas Subes El Salvador también está en este lugar verificando la situación. Sin duda alguna es el primer día y se esperaba que se registraran anomalías como primer día de utilización obligatoria de la tarjeta. A medida avance el tiempo, sin duda alguna, esto va a cambiar, esperamos. Esa es la información que tengo desde acá, desde los alrededores del Salvador del Mundo. Vamos a un corte y continuamos con más en la entrevista con Roxana Webb. Acá en Twitter me preguntan, ¿puedes por favor compartir la fuente citada en la entrevista? Bueno, pues lo que estamos hablando es parte de lo que dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Hace ya 2 días que se presentó el resultado de una investigación en cuanto a los embarazos en adolescentes, muy alarmante, como decíamos, y le habíamos dejado a usted la palabra en cuanto a todos estos factores que tienen que ver con estos casos. Sí. Quizás es importante hablar de lo que nosotros llamamos los factores protectores. Eso es importante. Uno de los factores protectores es que él o la adolescente está en una familia. Y actualmente hablamos de familia, no solo papá, mamá e hijos, pues, sino que por la migración que antes se mencionaba, hay chicos y chicas que están a cargo de abuelos, otro tipo de parientes y algunos incluso que están solos. Pero es importante que la familia funcione, porque cuando hablamos de una familia disfuncional, es aquella donde hay violencia, porque puede haber violencia aunque haya mamá, papá e hijos. Entonces un factor protector es la familia. Otro factor protector es que se encuentre estudiando, que esté en el sistema educativo, ese es un factor protector. La otra también es que se dedique a veces a ciertos grupos de servicios, que estén en los grupos scout, en grupos incluso de la iglesia. Entonces mantienen su tiempo ocupado, porque bueno, si todos nos recordáramos en la etapa de la adolescencia es cuando lo que más nos sobraba era el tiempo. Sí. Entonces hay que ver cómo invertimos ese tiempo
en algo productivo. Entonces, y el tiempo a solas, porque los papás trabajando generalmente todo el día y uno solo en la casa y bueno, ya lo decíamos en comerciales, en la adolescencia generalmente los amigos se convierten en los psicólogos, en los ginecólogos, en los expertos, en los doctores, en todo sentido. Y ese es un problema realmente grave, porque al final de cuentas no es la gente, nuestros similares, nuestros pares los que nos dan la mejor educación. Ya porque hay expertos para eso, en este caso los padres de familia, que son los que ya tienen mucha experiencia. Y yo quisiera saber, por favor. Y por otro lado, lo que decíamos, la autoestima es importante, que nos valoremos a nosotros mismos. En esa medida vamos a valorar nuestro cuerpo. Este es nuestro y nadie puede actuar sobre mi cuerpo, ¿verdad? Eso es importante. Y también cuando no hay una buena construcción de todos estos elementos, lleva también, por ejemplo, lo que decíamos, el abuso sexual que puede estarse experimentando en menores de 15 años, porque todavía el adolescente no puede decidir y el que decide es el que maneja el poder. Entonces, eso hace que vengan los embarazos. Si hay embarazos, también la chica es persona que empieza a ser discriminada, primero por la pareja que en el momento le diga, no, ese no es mío. Luego por el grupo familiar, de ahí en la escuela que le empiezan a culpabilizar y a veces hasta de ejemplo la ponen, ¿verdad? Miren, no van a ser como la fulanita que se embaraza, imagine todo eso que lleva. Y eso nos lleva, por ejemplo, a las estadísticas del año pasado, del total de muertes maternas que hubieron, 12 fueron en adolescentes y de estas 12, 7 fueron por suicidio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí. Entonces es un dato muy alarmante y que debemos de poner atención todos y no sentir, bueno, y ese por qué toma su vida por sus propias manos, pero hay que ver el entorno, en qué situación fue que se fue presentando este suicidio, por todo aquello que se le fue cerrando, ¿verdad? Pastor, ¿qué pasa cuando una joven llega embarazada a una iglesia? Una cosa es cómo lo afronta o ayuda un líder espiritual, un pastor, pero ¿qué pasa con la comunidad? Que es al final con lo que nos rodeamos los que asistimos a cualquier iglesia. Sí, el embarazo es, bueno, desde el punto de vista de iglesia es como el error que jamás nunca nadie debía haber cometido. Sin embargo, se comete, es el ups, ¿verdad? Es como hizo sus jugadas, pero el embarazo es como que me descubrieron, ¿no? Al final. En la iglesia todos los problemas pues los llevamos a la palabra del Señor, ¿no? Y se arreglan desde ese punto de vista. Deberíamos, como iglesias, restaurar este problema que se dio en la joven y ayudarle. Estábamos hablando antes de entrar a la escena, al aire del trabajo que deberíamos de hacer, pero en algunas ocasiones los pastores lamentablemente tienen muchas cosas más en que ocuparse, ¿verdad? Y estos casos pues se los dejan a gente secundarias que no le toman la importancia necesaria. Claro, no es mi hija o no es mi hijo, pues entonces le dicen, mira, ya Dios te va a ayudar. Pero la verdad es que algunas veces los jóvenes no necesitan un Dios te va a ayudar, sí podemos orar por ellos, pero necesitan quizás más una ayuda, un apoyo, una palabra, algo porque moral, cuando uno ha cometido un error, en este caso embarazo, uno busca, como decía, ahí están los amigos y todo, pero en este caso ya no están los amigos, ¿verdad? Uno está solo, entonces uno recurre a una ayuda espiritual, y si no la encuentra en la espiritual es donde caemos en el problema del suicidio, y esto es no hay apoyo en nadie. Entonces nosotros como Iglesia Evangélica somos los encargados de poder brindar esa palabra, ese apoyo cuando nadie lo quiere dar, cuando nadie tiene el valor de decirle, bueno, cometiste un error, pero podés levantarte, podés restaurarte. Dios, o a través de Jesucristo, podemos lograr muchas cosas. Cometí un error, pero aprender de ese error creo que valdría la pena sacar un aprendizaje. Pastor, yo le hacía la pregunta porque la discriminación es algo que se da y es, al final de cuentas, el objetivo de estas entrevistas, hacer conciencia, porque no es una enfermedad del embarazo,
Si bien es cierto, es una decisión a veces que no es responsabilidad de la joven, es víctima de abuso, entonces el objetivo es hacer conciencia de que en lugar de alejarlo hay que acercar, ¿no? Y es parte, digamos, de las conclusiones que ustedes también presentan como estudio. Exactamente, yo creo que aquí el tema fundamental es entender que las chicas que se embarazan generalmente no se embarazan por una decisión deliberada de ellas, sino se embarazan justamente por la falta de opciones, por la falta de oportunidades para realmente poder evitar ese embarazo, por la falta y por una serie de condiciones en las que están subyacentes a la situación de la mujer que la llevan al riesgo de embarazo, que la conducen a una situación de riesgo. ¿Por qué no pasa esto en los países en desarrollo? ¿Por qué pasa mucho menos entre las mujeres con más alto nivel de escolaridad? Cuando usted me decía una de cada 12 niñas con 10 años de escolaridad o más se embarazan antes de los 18 años, pero una de cada 2 con los niveles más bajos de escolaridad. O sea que es una situación de falta de oportunidades, es un contexto que está poniendo en riesgo a la niña que se embarace. Entonces, cuando luego la tratamos como una chica que tuvo un error o que fracasó, y así la tratan, muchas veces hasta el personal de salud cuando llegan, ahora vienes embarazada, entonces la tratan mal porque está embarazada. O una chica que llega a denunciar una violación sexual, le preguntan, ¿y cómo estabas vestida? ¿No? ¿Y qué llevabas puesto? Y le preguntan, ¿y era virgen o no era virgen? Entonces, de entrada hay una discriminación claro. y culpabilizan a la mujer de sus actos. Y yo creo que no estamos respondiendo a veces adecuadamente para darle la protección que requiere y además no revictimizarla, ¿verdad? Que la mujer no tenga que salirse de la escuela por vergüenza. Aparte de toda esta situación, aparte ya no quiero regresar porque me da vergüenza que mis amigas o los padres de mis amigas o mis maestros hablen de mí porque estoy embarazada. Las familias la quieren esconder también porque está embarazada. Entonces la excluimos más y muchas de ellas llegan al extremo de quitarse la vida ante las presiones que están enfrentando por un hecho, ¿no? que se ve como un fracaso o como un error y que finalmente ella fue víctima de una circunstancia y vuelve a ser víctima de otra que es la que culpabiliza a ella por haberse embarazado. Esto en esfuerzo para el Ministerio de Salud, ¿qué significa? Bueno, además de plata, me imagino que también se necesita de bastante personal para atender no solo los partos, sino también las atenciones psicológicas, por ejemplo, que se les puede dar a las que han sido víctimas de abuso sexual. Sí, y también es importante ese abordaje. Por eso nosotros hacemos en nuestras capacitaciones y también el seguimiento que hacemos a toda la aplicación de la normativa existente, el insistir en un abordaje integral de la adolescente embarazada en ese sentido. En primer lugar, digamos, el hecho que ya esté una adolescente embarazada ya es un riesgo y tiene un riesgo social también, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son aquellas determinantes que provocaron ese embarazo y hay que abordarlas. Entonces, en la historia clínica que se sigue desde que llega, se identifica, por ejemplo, incluso cómo son las relaciones entre las familias y se hace como un plan de seguimiento para dar no solo el abordaje clínico, sino que la parte educativa y a nivel comunitario a través de los promotores y promotoras de salud, el seguimiento. Entonces eso va garantizando y se identifica. Generalmente la adolescente que tiene un rechazo hacia el embarazo, en principio. Entonces hay ¿Qué pasa con las enfermedades sexuales también? Ajá. Por otro lado también se explora de acuerdo a las características que diga ella, por ejemplo, que sintomatología pueda tener y a través del examen también identifica si hay alguna infección de transmisión sexual. Por otro lado también como la oferta es hacerles el examen para sífilis, para detectar también si hay VIH. Entonces esa es parte de la oferta de los servicios que se da y la consejería, ¿verdad? Orientar de acuerdo a las necesidades que se identifican, pero es una atención individual. También hay otras atenciones que lo llamamos los círculos educativos para adolescentes embarazadas. Entonces se hablan y estamos reorientando también con un enfoque más de derechos y trabajar también mucho el proyecto de vida. O sea, el hecho que esté embarazada no quiere decir que allí terminó todo, sino que ella debe ir pensando y desarrollando aquellas habilidades para
qué espera para su futuro y darles algunas alternativas. Vamos a los comerciales. Cuando regresemos vamos a conocer algunas de sus opiniones a través de las redes sociales y también saber cuáles son las reales recomendaciones que hace tanto el fondo, así también el Ministerio de Salud y parte de la Iglesia Evangélica para tratar de darle sostenibilidad a esta situación de los menores. Al final de cuentas lo importante es eso, la vida de estas chicas y su futuro. Vamos a la pausa. En comparación con otros años, ¿cómo se encuentran los casos de jóvenes embarazadas en El Salvador? Bueno, lo que se ha visto es que El Salvador ha tenido un cambio muy importante en todo el comportamiento reproductivo de toda su población en edad reproductiva, pero en las mujeres adolescentes es donde los cambios se han dado mucho más lentos o se han dado poco. Lo que hemos visto, ha bajado la fecundidad de las adolescentes porque el segundo y tercer hijo se postergan más, porque una vez que llegan a los servicios de salud, entonces ya reciben información. Pero lamentablemente el primer embarazo, que es el que las convierte de niñas a adultas, ¿verdad? Las hace transitar de un rol de infantil, juvenil, a un rol de adultas, ¿no? Ese no ha cambiado. No ha cambiado nada, e incluso podríamos, sin equivocarnos, pensar que el inicio de la vida sexual se está haciendo cada vez más temprana, y lamentablemente con eso también el inicio de la maternidad. Entonces estamos ante un fenómeno que no hemos logrado cambiar por más de 3 décadas de programas de salud sexual y reproductiva en nuestros países. Justo es lo que la gente ha opinado en las redes sociales. Julio René dice, se puede ver que la educación sexual en cuanto a abstinencia no funciona. Es mejor que les enseñen los métodos para prevenir el embarazo. Gio Chávez, pues la educación sexual tiene que darse aún y con la opción de la iglesia. Mejor una pastilla que una niña cuidando a un niño. Esa es la opinión de él. Educarlas pero sin mentiras, que la cigüeña, que los pajaritos, etcétera. Todo es la ley natural, José Stanley Romero. Rescatar los valores de la familia y lo demás viene por inercia, es la opinión de Macario Ernesto. Rogel Valmore Munto Pérez dice, se ve que ninguna educación o método de abstinencia sexual funciona. Lo mejor sería hablarles abiertamente del tema como se hace, que con mucha suavidad para decir a los niños al final, ellos son los que pierden. Es urgente mostrarles a nuestros hijos todos los métodos anticonceptivos. Isi Ferrer Vázquez, educarlos, dejar los mitos del pasado. Vivimos en un siglo que descubrió muchas cosas. Jaime, aire acondicionado. Investigar si los padres son mayores de edad y aplicarles la ley. Juan Pablo, aconsejar a todas las adolescentes, pero con amor. Fernando Laínez, ay señores, yo también me indigno cada vez que escucho que una menor de edad sale embarazada, pero les diré algo, el gobierno, esté quien esté, cualquier partido tiene gran parte de la solución en sus manos. Basta de estar afuera de una escuela pública al momento de que ingresan las adolescentes con minifaldas todas pintadas y todavía se quedan afuera chistando con un montón de monos, es la opinión de William Chávez. Iniciemos en el hogar. Miguel Salinas dice, José Monterrosa dice, Uya es adolescente que da a luz cada 30 minutos, ha de ser terrible. Adolescentes mujeres, disfruten su vida, logren sus anhelos, que Dios dará el momento correcto. Cecilia, bueno, hay que ver también que muchas son víctimas de la violencia sexual. Fidel Beltrán dice, esto de los embarazos en adolescentes es un problema de cultura, de falta de principios espirituales. Es más, son tantos los factores que influyen en los seres humanos que los embarazos no deseados, ya sea en adolescentes o en adultos, todo ya sabemos esos casos que se dan. Esas son algunas de las opiniones en Twitter, pero en Facebook, pero también tenemos en Twitter, los padres de familia se hacen los ciegos y no ven que sus hijos ya están teniendo relaciones. Brian-Palach es la opinión de él. Fito-Reyes dice, los jóvenes son padres prematuros por sus decisiones, pero algo de responsabilidad hay en los medios de comunicación, que es lo que comentaba, por cierto, el pastor durante los comerciales. Rosales Paula dice, en el país no existe una educación sexual y reproductiva. A ver, sus opiniones y conclusiones. Vamos a comenzar, si quiere, con usted, de allá para acá. Bueno, pero por una parte es importante desde donde estemos. O sea, no nos podemos hacer de oídos sordos. Tenemos que actuar, no podemos decir solo es del gobierno, que las iglesias. Todos tenemos una gran potencialidad para trabajar
en nuestras áreas, desde la comunidad también. Por otro lado, al final de cuentas, en alguna medida sí, muchas adolescentes son en forma sometida, sí, ¿verdad? Pero también, si vemos a los adolescentes tal vez ya saliendo de su adolescencia, al final de cuentas, independientemente de la orientación que nosotros le demos, si tiene una adecuada educación sexual, al final de cuentas, estamos tomando decisiones todos los días. Entonces, para que alguien, en el caso de los adolescentes, tenga una buena toma de decisiones, tenemos que informarle y con información veraz, para que tenga y desarrollarle todas aquellas habilidades, por ejemplo, para la presión del grupo, porque esa es una de las características en la adolescencia, sí, que ya se va desprendiendo de la mamá, del papá, que son los bonitos y son los ideales. Entonces el grupo de amigos cobra mucha importancia. Y la presión de la pareja también. Y la presión de la pareja, entonces eso es importante. Por otra parte, para la prevención del embarazo hay que darles todos aquellos elementos fundamentales y como decíamos, la parte de la educación integral de la sexualidad es básica, que la demos desde donde estemos. Acá, Peate Sergio dice, ¿estarían de acuerdo en política de educación sexual y reproductiva, pastor? Explíqueme. Si estarían de acuerdo en una política de educación sexual, es decir, que fuera obligatorio que en las escuelas les enseñen de educación sexual y reproductiva. Excelente. Yo creo que los medios de comunicación, llámese de cualquier punto de vista que sea, juegan un papel importante porque llega información. Definitivamente el embarazo en las chicas no es por ignorancia, creo que es por falta de amor a su propio cuerpo, pero información llega a los jóvenes. El problema es que creo que está llegando una información no adecuada, porque pornografía por lo menos la tienen al alcance de sus manos. Tenemos mucho que hablar de muchos programas que hoy en día están influyendo esto, ¿no? Muchas chicas, programas juveniles, de hecho no, ni siquiera juveniles, sino que de chicos, que están influyendo fuertemente en lo que es este factor. Entonces, necesitamos no solamente en las escuelas establecer una política de enseñanza sexual, sino también en la televisión, en las radios, en las iglesias, en los hogares, comenzando por los padres primeramente, sería excelente y necesario. Y para finalizar su conclusión, ¿de verdad que hay o no hay políticas o cuál es el llamado que hacen ustedes a los gobiernos? Ya escuchábamos la opinión de un televidente que decía ningún gobierno, no importa el color, pero como que no es un tema del cual se le da el soporte necesario. Mi mensaje fundamental es, y el mensaje del Estado de la población mundial que hemos presentado hace 2 días, es este problema del problema adolescente, es un problema que nos convoca a todos. Debemos de comprometernos a evitar en la medida de lo posible, a generar las condiciones favorables para que las chicas no tengan que iniciar su maternidad antes de convertirse en adultas. La educación sexual integral es un instrumento fundamental para posponer incluso el inicio de la vida sexual, ¿no? Entonces es un instrumento que debe estar para todas las personas. Todos jugamos un rol, las iglesias juegan un rol muy importante en el fortalecimiento de valores, de orientar. Los padres de familia juegan un papel muy importante, los maestros, los docentes, la comunidad alrededor todos somos responsables de que este fenómeno esté pasando y todos tenemos algo que hacer para evitarlo. Muchas gracias a los 3 por compartir su tiempo y también sus opiniones acá en la entrevista. Es un tema sumamente importante, ya lo sabe, conciencia y también no discriminar a estas chicas. Al final, ellas nos necesitan. Vamos a la pausa y volvemos con el cierre del noticiero. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.